Luciana Rogovics vive en Mendoza, Argentina, es esposa y madre de 3 hijas. Es judía y a través de una experiencia particular conoció a Jesús como su Mesías y como el Mesías de todo el pueblo judío. Luciana es apasionada por las Sagradas Escrituras. Además es conferencista y profesora bíblica de Pentateuco. Muy bienvenidos a nuestra charla número 42 de este ministerio que es TJC2. Bueno, TJC2 es la sigla en inglés de Toward Jerusalem Council II, hacia el Concilio de Jerusalén II. Y tenemos que explicar esto porque resulta que, bueno, hubo un primer concilio allí en Jerusalén, en los principios del cristianismo, y en ese primer concilio eran todos judíos, empezando por Jesús, que era judío, los discípulos judíos, la iglesia primitiva. Cuando el evangelio comienza a abrirse hacia el pueblo no judío, hacia los gentiles, comienza un gran debate. ¿Deben los gentiles también hacerse judíos para recibir a Jesús? Bueno, de ese gran debate sale una decisión muy importante de que se libera el evangelio a los gentiles y no tienen que hacerse judíos para poder seguir a Jesús. Bueno, esto fueron pasando los siglos y también se fue produciendo tristemente un distanciamiento entre esa primera comunidad de judíos seguidores de Jesús y los gentiles. Los judíos seguidores de Jesús, fueron muy afectados por la destrucción de Jerusalén en el año 70 a mano de los romanos, y por otro lado la iglesia cristiana en una serie de edictos fue tomando distancia del judaísmo y de los judíos cristianos, también de los judíos mesiánicos. Con tal motivo se produjo una separación, hasta incluso una persecución de parte de los cristianos hacia los judíos, cosa que es absurdo porque nuestra raíz es del judaísmo, nuestra media Biblia es el Antiguo Testamento, pero así fueron las cosas, tristemente se produjo esa distancia y era muy raro que un judío se convirtiera a Jesús porque realmente tenía que negar su judaísmo, su identidad, y entonces esto lo hacía muy difícil y entonces se produjo una gran barrera. Pero en principio del siglo XX el Espíritu Santo empezó a mover y a tocar a judíos que comenzaron de vuelta a ver a Jesús como su Mesías. Esto comenzó a crecer y empezó a haber las llamadas comunidades de judíos mesiánicos, judíos que creían que Jesús era el Mesías. Estas comunidades fueron creciendo y en el año 1995, en una de estas comunidades en Estados Unidos, el rabino Marty Waldman recibió una visión de Dios, de que así como había habido un primer concilio donde los cristianos judíos abrieron el evangelio a los gentiles, tenía que haber un segundo concilio donde las iglesias cristianas gentiles abran y reconozcan a sus hermanos judíos, reconozcan que ellos han vuelto, reconozcan que son nuestros hermanos mayores y reconocer de que ellos pueden seguir a Jesús, pero con su identidad como judíos. O sea que se cumple perfectamente lo que el apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 11, donde dijo que el viejo tronco, que era el pueblo de Israel, iba a volver, y que ese viejo tronco junto con las ramas injertadas, que era el pueblo gentil, iban a conformar la casa de Dios. Así que básicamente el ministerio de TJC2 es cumplir esta visión, esta reconciliación entre judíos, especialmente judíos que creen en Jesús, y los cristianos gentiles. Esto se está organizando en todo el mundo a través de grupos de oración, conferencias, encuentros, y bueno, nosotros aquí en esta parte de Sudamérica, en el Cono Sur, estamos difundiendo esta visión y también invitamos a distintos oradores a exponer sus distintos temas que son importantes para ir conociendo toda esta gran diversidad que conforma el pueblo de Dios. Así que ahora María les va a presentar nuestra oradora de esta nochecita, así que paso con María en este momento. Gracias, Pastor Agustín. Bueno, tenemos el gusto de una charla nueva, la charla 44, y el gusto de
una hermana judía que vive en Mendoza y que es nuestra conferencista. Voy a hablar un poquito de ella, pero ella seguramente va a hablar más, un poquito más en extenso. Luciana es esposa, madre de 3 hijas, vive en Mendoza, Argentina. Es judía y a través de una experiencia muy particular conoció a Jesús como su Mesías y como el Mesías de todo el pueblo judío. Así que, Luciana, te damos el paso. Antes de ir a Luciana, vamos a ir con el pastor Agustín, que va a hacer una oración por vos, y ahí te damos el pase. Pastor. Bueno, Señor, te pedimos que tú estés guiando a Luciana. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté dando inspiración, claridad en lo que ella enseñe y que realmente, Señor, podamos aprovechar esta importante enseñanza para nosotros en esta tarde. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, como decía María, soy judía, nacida en familia judía de padres, abuelos, de los dos lados, tanto de mi mamá como de mi papá, y fui de chica a escuela judía, también a club judío. Todo el entorno donde crecí hasta la facultad siempre estuvo relacionado con la colectividad judía en Buenos Aires. Y bueno, después, por lo que decía María, una experiencia muy hermosa, pero que me llevaría toda la charla de hoy contarla, así que quizás para otro momento, porque la verdad que dejar algunos detalles de lado es como, no es como saltear para resumir, es como una pena, porque la verdad que en realidad es el testimonio de la obra de Dios, ¿no? El don de Dios que me dio para traerme a este camino, estar hoy pudiendo también dar testimonio de esta continuidad que yo veo, ¿no? O sea, reconozco que Él es el Mesías y bueno, yo me bauticé dentro de la Iglesia Católica porque tuve una experiencia particular con lo que es la Eucaristía, que la Eucaristía ya muchos deben saber que es lo en la Iglesia Católica, en la consagración del pan y el vino, como que tuve una experiencia donde Dios me mostró que estaba ahí, entonces bueno, me volví como apasionada por eso, así que se me transformó mi vida, sigo siendo la misma, pero con este agregado. Y esto que decía el pastor Agustín también, ¿no? No, en ningún momento es una conversión. En algunos otros lados a veces me presentaban, bueno, Luciana, que se convirtió del judaísmo al cristianismo, y yo siempre hago esta aclaración, no es una conversión, porque como judía reconozco que Jesús es el Mesías del pueblo judío. Entonces, si Jesús es el enviado de Dios, que todos los profetas anunciaron, profetas judíos en el Antiguo Testamento venían anunciando y dándonos la revelación a través de la palabra, un montón como de huellas que fue dejando Dios para que nosotros reconozcamos el día que venga el Mesías. Yo creo que Jesús es este Mesías, el Mesías del pueblo judío. Entonces de ningún lado, de ninguna manera puedo pensar que es una conversión, sino que es una continuidad, ¿no? El judaísmo como la preparación de un pueblo para recibir a este Mesías que iba a ser después luz para todas las naciones, como dice Isaías. Entonces es como abrazar a este Mesías y celebrarlo, ¿no? Entonces soy judeo-cristiana o judeo-católica porque nunca dejo mis raíces judías, sino que creyendo en Jesús, las raíces judías tomaron una luz nueva, que justamente hoy lo vamos a ver en la charla de hoy, porque voy a hablar sobre la Pascua judía y también van a ver un montón de paralelos que hago con la que es la última cena de Jesús, que para mí es una maravilla. Entonces hoy celebrar la Pascua judía para mí desde esta luz de Cristo es hermoso, mucho más lindo todavía. Entonces es esto, yo tengo una página donde voy escribiendo estas cosas o subiendo videos que hago y donde ahí también cuento mi historia. Si lo quieren ver es judiaycatólica.com, después se lo paso, con mi nombre también lo pueden buscar. Ahí está la historia completa, también hay en video una entrevista con toda la historia, pero ahí digo que para mí esto es una completud, ¿no? Porque es llevar el judaísmo, completar el judaísmo y a la vez llevarlo a su plenitud. Entonces digo, es completud para mí lo que es el judeocristianismo, ¿no? Son dos cosas que se completan y a la vez se iluminan mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, hoy
Un ejemplo de esto es lo que vamos a ver hoy. A mí me encanta, o sea, María decía apasionada por las Sagradas Escrituras, porque también una vez que tuve esta visión y todo, empecé a estudiar y cada vez todo toma una luz y un brillo más lindo. Desde el Génesis, desde la creación, ya uno puede ver ahí las huellas, como decía, de Cristo, ¿no? Presente. Y también ver en el Nuevo Testamento hay un montón de cosas que si uno no conoce el judaísmo, no solo el Antiguo Testamento, sino las tradiciones judías, como hoy vamos a ver en ejemplo con la Última Cena, hay un montón de cosas que se pierden. Entonces es tan hermoso y tan valioso poder conocer el Antiguo Testamento para aprovechar aún más el Nuevo y viceversa. Así que bueno, si les parece, si tienen alguna consulta o si quieren, empezamos directo con el tema de hoy. Empezamos directo. Bueno, les voy a compartir pantalla, cualquier cosa que quieran que repita, o si se escucha mal me avisan, o si hablo muy rápido me avisan, a veces me acelero porque me encanta y hay que ir más despacio porque hay que degustar algunos temas, así que me dicen, pero ahí voy a compartir la pantalla y vamos empezando. Acá, bueno, acá está mi apellido, bueno, igual lo tienen acá en el Zoom, que siempre cuesta escribirlo porque tiene muchas consonantes y pocas vocales. Dentro de todo hay apellidos judíos más difíciles que este. Pero bueno, acá el nombre que ponía la presentación es la Pascua Judía, la Última Cena y la cuarta copa que bebió Jesús. Entonces, en esta presentación, primero lo que vamos a hacer es un recorrido de lo que es la cena de la Pascua Judía, las particularidades que tiene, que son inmensas, o sea, son un montón. Y después vamos a ver los paralelos con la Última Cena, y también una de las cosas que para mí es de las cosas más hermosas que descubrí, digamos, leyendo, ¿no? Leyendo autores biblistas también que trayendo la tradición judía van interpretando los evangelios, y para mí es hermosa y también me quiero compartir hoy con ustedes. Así que antes de empezar, bueno, acá una de las frases, esta frase a mí me encantó, de un historiador, Marcus Garvey, que dice: un pueblo sin conocimiento de su historia, origen y cultura es como un árbol sin raíces, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos, el cristianismo tiene, el judaísmo es parte de su origen y su raíz. Entonces, conocer todo esto es fortalecer las raíces del cristianismo. Entonces, bueno, por eso acá yo ponía como querer comprender una película que uno empieza por la mitad, ¿no? Cuando uno a veces está alguien viendo una película y uno se sienta al lado y dice, a ver, me engancho y la vemos juntos. Y empieza, ¿y este acá por qué está? ¿Y este personaje es el bueno o como que uno termina y el otro dice, bueno, empezala del principio, ¿no? Como que del principio uno saca muchísima más riqueza y todo y va entendiendo por qué está un montón de cosas que quizás si no, ni se da cuenta o no las percibía. Esto es lo mismo y hoy lo vamos a ver con el ejemplo de la Última Cena especialmente. Pero como el ejemplo de hoy de la Última Cena, que es como para mí lo más hermoso de la Pascua, hay un montón de otros ejemplos en Pentecostés, en un montón de festividades cristianas y judías, cómo se van llevando a su plenitud en el cristianismo. Antes de empezar, el contexto, ¿no? Bíblico, el contexto de lo que es el origen de la Pascua judía se encuentra en el libro del Éxodo, ¿no? En el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. El segundo libro del Pentateuco, después del Génesis, es el Éxodo, ¿no? Ahí en el Éxodo tenemos específicamente en el capítulo 12 lo que es la institución de la Pascua. Pero del contexto de acá, digamos, de lo que cómo se instituye la Pascua, ya muchos seguro lo deben conocer, ¿no? Que el pueblo de Israel estaba 400 años esclavos por el faraón y bueno, esclavo de los egipcios, ¿no? Y el faraón dice, los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de esclavos y les hicieron insoportable la vida, ¿no? Acá pongo un dibujo, ¿no? Azotándolos, construyendo ladrillos, pirámides, un montón de cosas que vamos a recordar en la cena de la Pascua con algunos signos que ya vamos a ver. Y todo esto que se va
la preparación de arcilla, tengan presente esto, porque la arcilla, ya lo vamos a ver también en un signo de la cena de la Pascua judía. Bueno, todo esto es lo que nos cuenta el libro del Éxodo, ¿no? Que el pueblo estaba oprimido y los israelitas gemían de su esclavitud, ¿no? Y el libro acá nos dice esto, que hicieron llegar ese clamor, oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. A mí esta frase, este extracto bíblico me parece hermoso y marqué varias cosas y los verbos, ¿no? Porque fíjense que Dios escucha el clamor, ¿no? Se acuerda de su alianza y dirige su mirada y los tiene en cuenta. Acá nos está mostrando un Dios que se conmueve, un Dios que le importa, ¿no? Hay mucha gente que dice Dios no está o Dios el silencio de Dios. Acá nos está mostrando que es todo lo contrario, es un Dios que se conmueve, escucha el clamor de su pueblo y actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas centrales que se recuerdan en la cena de la Pascua judía. Esta participación, Dios cómo se involucra en la historia, ¿no? Desciende su mirada, dirige su mirada y se involucra con el ser humano, se conmueve y actúa para salvarlo, para rescatarlo. Este es el Dios desde el principio hasta el final desde el principio de Génesis 1 hasta el final en el Apocalipsis, es el mismo Dios siempre. Desde distintos modos es un Dios que siempre está involucrado con el ser humano y con su sufrimiento. En ningún momento se desentiende de esto. Entonces, en lo que es la Pascua judía, se celebra esto, ¿no? Que no es que Israel salió de Egipto, sino que Dios lo fue liberado, ¿no? Por su brazo poderoso. Antes rezábamos el Salmo, antes de comenzar el Salmo 136, que dice esto, ¿no? Dios nos rescató con mano fuerte y brazo poderoso. Esto se dice constantemente a lo largo del Antiguo Testamento. Y lo hizo a través de 10 plagas, ¿se acuerdan, no? Las famosas 10 plagas. Y junto con la última plaga, ahí Dios, que es la última plaga, se acuerdan que es la muerte de los primogénitos. Era como, se le había dado distintas oportunidades al faraón de dejar salir a su pueblo, ¿no? Dios le daba la oportunidad de colaborar con su plan de salvación. Y el faraón endurecía su corazón y no quería perder esa mano de obra esclava, de ninguna manera los quería dejar salir. Entonces las plagas cada vez fueron más intensas para que a ver si el faraón entraba en razón, ¿no? Y esto Dios le decía, deja salir a mi primogénito, esto de su primer hijo. Pero Dios tiene varios hijos, por eso cuando uno habla de un primogénito significa que hay otros hijos, ¿no? Que eso siempre está Israel, pero también tiene otros hijos. Y los egipcios son parte también del plan de salvación, pero también Dios respeta la libertad. Y el faraón no quería colaborar con este plan y no quería dejar salir al pueblo de Dios. Entonces, con la última plaga es que le da a Moisés específicas indicaciones para que las transmita al pueblo de Israel, qué es lo que ellos debían hacer para evitar que caiga sobre ellos esta 10ª plaga. Y justamente la práctica de estas instrucciones son los que constituyó la primera Pascua. Todas estas indicaciones las pueden ver en el capítulo 12 y 13 del Éxodo. Después las pueden leer y está ahí todos los detalles de cómo debía ser. Yo acá lo puse resumido para contar un poquito, pero para no hacerlo tan largo, después ustedes si quieren lo pueden ir leyendo. Pero una de las cosas que había que hacer era, el padre de familia era el sacerdote, ¿no? Cada padre de familia era el sacerdote de su familia quien hacía los sacrificios de animales. Entonces tenían que tener un cordero puro, sin ningún defecto, de 1 año de edad. Después de haber convivido con ese cordero, lo tenían una semana entera, lo iban protegiendo esa semana, y se da el momento en que debían sacrificarlo, y con la sangre del cordero la ponían en un recipiente, y tenían que, así como se ve en la foto, con una rama, que se utilizaba la rama de hisopo. Yo les digo esto del hisopo porque si después se escuchan los relatos de la pasión, sobre todo del 4.º evangelio de San Juan, cuando él habla de Jesús, también menciona la rama de hisopo, que lo vamos a ver al final de todo, ¿no? Pero con una rama de hisopo, que eran unas ramas muy absorbentes, se absorbía la sangre de los recipientes y se marcaba los marcos de las puertas de las casas israelitas, ¿no? Como signo de la alianza con Dios.
Y después el cordero había que consumirlo por completo, asado. No se podía cocinar de otra manera, sino que había que cocinarlo asado, y junto a panes sin levadura y con hierbas amargas había que consumirlo toda la familia. O si no, de hecho en el libro del Éxodo dice que si la familia no es muy grande el cordero para esa familia, debían compartirlo con la familia de al lado, pero debía ser consumido por completo. Y también esto acá, yo a veces, ¿no?, como que pienso y digo, ¿acaso Dios no sabía quiénes eran las casas de los israelitas y cuáles no? O sea, necesitaba él un signo de la alianza, ¿no?, para ver cuáles eran y cuáles no. De ninguna manera, ¿no? Creemos en un Dios todopoderoso, omnipotente. Entonces, justamente acá es otra de las formas donde Dios nos muestra que somos libres y que la libertad y la salvación siempre nos la ofrece, ¿no? En ningún momento Dios la impone. Desde que nos creó, en el principio de todo, nos crea como con libre albedrío, con el riesgo que eso llevaba, que él sabía, ¿no? El riesgo de la libertad es un riesgo. Podemos elegir el bien y también elegir el mal. Acá Dios nos ofrece la salvación y nosotros tenemos la potestad de elegirla o no, de hacer estos rituales para salvarnos o no. En ningún momento nos la impone. Bueno, esto fue lo que es el contexto, ¿no? Y acá Dios también dice, ¿no? Esta noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos los primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén, y al verla yo pasaré de largo, ¿no? Y así ustedes se librarán del golpe del exterminador. Esta palabra que yo acá marqué, pasaré de largo, tiene que ver justamente porque esta palabra, ese paso, es lo que da lugar a la festividad, ¿no? Pesaj en hebreo viene del verbo pasaj, ¿no? En la Biblia, en el hebreo dice pasaj. Entonces es lo que da el paso, que significa pasó, atravesó, ¿no? Dios pasó las casas de los israelitas y así se salvaron, y de ahí surge el nombre de lo que es Pesaj, esta festividad de la Pascua judía. Y acá, en el libro del Éxodo también, en el capítulo 12, Dios le dice a Moisés, este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua, ¿no? La Pascua judía es una institución perpetua, por eso hasta hoy en día se sigue celebrando con un montón de signos que recuerdan este evento, que es lo que vamos a ver hoy. Y fíjense acá también que dice, acá un poquito más adelante, que nos habla de, que no encuentro ahora la diapositiva, bueno, ya lo vamos a ver más adelante de los, a ver, un segundito. Bueno, no importa, lo que dice más adelante también, ¿no? Igual que esto, lo tienen que celebrar y transmitirlo, ¿no? A los hijos. Y dice, cuando ustedes estén en la tierra de Israel, en la tierra prometida, ¿no? En la tierra que yo les daré, lo van a celebrar. Esto a la vez es una profecía, ¿no? Porque esto todavía no ocurrió. Cuando Dios dice esto, están todavía esclavos, ¿no? Pero Dios le está diciendo que lo van a solemnizar y lo van a vivir en la tierra prometida. Entonces también nos está hablando ya de la libertad que vamos a tener. Y también se tiene que esto siempre relatar en primera persona, ¿no? Van a ver que cuando yo les vaya contando las distintas rituales, se dice porque Dios me liberó a mí, ¿no? No liberó al pueblo de Israel o liberó a los antepasados, sino que me liberó a mí. Se vive esto, en esta celebración se vive en primera persona. Y bueno, acá en todo lo que es el libro del Éxodo, lo que decíamos, se cuenta esta historia y además se establece la liturgia pascual, ¿no? Lo que se llevó a cabo esa misma noche y a la vez todo lo que se va a celebrar para siempre, y ahí pongo una foto de lo que es una típica cena de la Pascua judía con distintos signos que ahora los vamos a ir explicando a todos. En lo que es en el Éxodo, que está esta institución de lo que es la Pascua judía, tiene un montón de cosas, como decíamos, las hierbas amargas, los panes ácimos, la forma de consumir el cordero. Pero además, a lo largo de los años, en la tradición judía se fueron agregando varios rituales, ¿no? Que lo que llevan a lo que acá es lo que les decía, ¿no? La celebración se ve como un acto de participación
en la Pascua, ¿no? No es lo que le pasó a otro, sino que yo actúo como si hubiese salido yo de Egipto, ¿no? Entonces es como que la celebración es una cuestión litúrgica, no es solamente una memoria, sino a través de olores y comidas y un montón de cantos y cosas nos involucramos, ¿no? Es como si fuese un viaje al pasado que vamos a hacer. Esta es la que estaba buscando antes, que no encontraba, ¿no? Pero bueno, ya es la que les decía, ¿no? Que es un precepto permanente para ustedes y para sus hijos, y cuando lleguen a la tierra que el Señor ha prometido darles, observen ese rito, ¿no? Esto es lo que les decía, que es profético, porque Dios está tan seguro que va a lograr esta liberación, que dice, cuando ustedes lleguen, no como algo que va a pasar, no, si es que ustedes llegan, ¿no? Cuando ustedes lleguen a la tierra y cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, les responderán: este es el sacrificio de la Pascua del Señor que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas cuando castigó a los egipcios y salvó a nuestras familias. ¿Vieron? En primera persona. Estas son todas las indicaciones que Dios le dio a su pueblo para hacerlo. Y acá, lo que decíamos, ¿no? La tradición judía fue alimentando esta celebración de la Pascua con un montón de tradiciones. Y todas estas tradiciones y rituales y comidas tienen que ver con el relato de este acontecimiento fundante, ¿no? En lo que es el éxodo, ¿no? La salida, el pueblo de Israel todavía no estaba constituido pueblo, ¿no? Ahí cuando Dios lo libera y hace alianza con su pueblo en el Sinaí, ahí lo constituye su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿no? Así que este momento del éxodo junto con la alianza del Sinaí son dos eventos que son constitutivos de lo que es el pueblo de Israel. Es lo más importante de todo, de la historia. Entonces, por eso toda esta celebración de la Pascua judía, esta cena, tiene el objetivo principal de agradecer a Dios y alabarlo, ¿no? Celebrar la libertad y además de relatar estos acontecimientos a las próximas generaciones, ¿no? A los hijos más chicos. Entonces, todos los símbolos que tienen son para que un chico cuando está en la mesa vaya preguntando: ¿y esto por qué? ¿Y esto qué es tan diferente a otras noches? ¿Por qué pasa esto? Entonces, a través de sus preguntas es que el padre de familia le va explicando, ¿no? Le va respondiendo sobre cada rito y le va relatando la historia del Éxodo. Esto ahora lo vamos a ver en cada uno de los pasos. Entonces, los pasos en total son 15. La cena de la Pascua judía se llama Seder de Pesaj. Seder significa orden y Pesaj, vieron que es el paso, ¿no? Que era la palabra en hebreo de paso. Entonces, a través de este, se dice Seder porque este orden de 15 pasos va uno atrás del otro con un orden concreto, que es lo que vamos a ir viendo. Antes de empezar con los 15 pasos, les cuento que elementos constitutivos de la Pascua, de la cena, son la Agadá de Pesaj, ¿no? Que es un libro, que este es un ejemplo, pero hay un montón de diseños y un montón de cosas. Puede ser infantil, puede ser más chiquito, más largo, pueden ser, algunos tienen como fotocopias para que tenga cada uno en la mesa, que la Agadá de Pesaj tiene todo este relato de lo que ocurrió y todos los 15 pasos, y cada paso lleva bendiciones, ¿no? Y también se va relatando toda la historia. Entonces está intercalados todos los pasos y las bendiciones en su orden. Entonces cada persona puede tener la Agadá, o el que conduce, digamos, el Seder de Pesaj, tiene la Agadá y va llevando un paso tras otro. Eso es una de las cosas que tiene que haber en la mesa. Y otra es la Kehara, que la Kehara es de este plato, como ven acá, con distintas cosas, que acá son distintas cosas que tiene este plato, para ir usándolo en los distintos pasos que hay en la cena de la Pascua, y además algunos son para recordar. Por ejemplo, Beitzá, que es el huevo duro, ahí no sé si se lo tapa la foto, ahí lo ven, es un huevo duro. Entonces el objetivo es que uno de los chicos pregunte: ¿y este huevo duro para qué es? Entonces ahí el padre de familia le puede decir: este huevo duro es para recordar que el corazón duro del faraón. Entonces ahí uno le va explicando, ¿no? Dios le pedía que deje salir a su pueblo y el faraón endurecía su corazón y no quería dejar salir al pueblo. Entonces ese huevo nos hace rememorar el corazón duro del faraón. Después tenemos Zeroá, que es una pata de pollo, que es para recordar esto que decíamos: Dios
Dios liberó al pueblo con mano fuerte y brazo todopoderoso, ¿no? Entonces se recuerda, por un lado, esto, y además, con ya las cenas de la Pascua no se hacen específicamente todas con el Cordero Pascual. Entonces también se recuerda el Cordero Pascual con eso. Después el maror, que son hierbas amargas, que ahora vamos a ver en uno de los pasos para qué son. Lo mismo el jaroset, que es manzana con nuez y canela, que sirven para uno de los pasos que vamos a ver, y a la vez, es esto de acá, está hecho para recordar. ¿Se acuerdan al principio que les hablé de la arcilla, ¿no? Que los tenían que hacer los ladrillos y pegar la arcilla? Bueno, el color de la arcilla está representado con la manzana con nuez y canela, ¿no? Para recordar esto. Y después el carpas, que es apio, que puede ser perejil o papa, que después se sumerge con agua con sal, que ya lo vamos a explicar por qué. Y el último haseret, que es lechuga amarga para un sándwich, que también ahora vamos a ver para qué en uno de los 15 pasos. Así que ahora vamos a ir empezando. Siempre se empieza toda cena y toda celebración judía se empieza con la bendición de las velas, que la hace la mujer. Se encienden dos velas y se hace una bendición, la brajá de las velas. Y después, eso no es uno de los pasos del ser, pero sí igualmente se hace, y empieza el paso 1 con lo que es la bendición del vino. Que ya vamos a ver que hay 4 bendiciones diferentes del vino, que esto es central después para ver un recorrido en la última cena. Pero esto les digo para que presten atención, pero igual después ya lo vamos a ir viendo esa parte. Pero el primer paso para empezar es la bendición del vino, ¿no? Se levantan, son copas así especiales, estas 4, cada comensal tiene su vaso, su copa, su plato, pero hay 4 copas especiales, ¿no? Así diferentes, que las hace el padre de familia, hace la bendición del vino. Después, si les interesa, yo les puedo mandar una Agadá de Pesaj digital, ¿no? Como estos libritos, pero está digitalizado, y ahí están todas las bendiciones, ¿no? Lo que se dice, está en castellano y está en hebreo, también, y en fonética. Entonces ustedes ahí pueden ir viendo. Yo ahora no hago todas las bendiciones porque podemos estar 3-4 horas, sino acá con cada una de las cosas. El otro día hicimos... yo doy clases de Pentateuco acá en Mendoza, en lo que es la Escuela de Pastoral Bíblica, y el otro día, la directora me pidió de hacer una celebración de la Pascua judía para todos los alumnos y los profesores. Así que no hicimos con todas las comidas, pero sí con todos los 15 pasos y con cada una de las bendiciones. La verdad que fue muy lindo porque, nunca habían visto una celebración así de la Pascua judía, y también estudiado en un contexto bíblico donde todos conocemos lo que pasó en el Éxodo, ir viendo esto y la relación con el Nuevo Testamento. La verdad que fue una experiencia muy linda. Ahí, fuimos haciendo cada bendición. Así que eso yo después se lo mando a María, y el que quiere se lo pide a ella. No sé cómo se manejan, es un PDF online, la Agadá de Pesaj. Seguimos con los pasos. El paso 2 se llama Urhatz, que es el lavado de manos sin bendición, ¿no? Digo sin bendición porque después otro de los pasos más adelante es otro lavado de manos con bendición, ¿no? Se purifica en preparación para los rituales, ¿no? Esto, lavar las manos, la jarrita con el bol, es como para darle esta importancia, ¿no? Que no es una cena común, es una noche diferente a las demás. Entonces uno se lava las manos porque le da otra importancia a lo que es la cena. Es una cuestión visible, ¿no? Se lava en la mesa, no es que se lava en el baño como hacemos siempre, sino que ahí también hacemos este lavado como mostrar, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta cena tan distinta. Y después, el paso 3 es lo que les comentaba antes, ¿no? El comer hierbas, un vegetal mojado en agua con sal, ¿no? Esto que acá yo pongo es el símbolo de la alegría y la primavera, pero a la vez el agua con sal, ¿no? Esto, la alegría y la primavera, porque en Israel es al revés, ¿no? Esta época es primavera, ¿no? Al revés de donde vivimos nosotros, que es otoño. En Israel es primavera, entonces ya se va celebrando la alegría que trae la primavera, y a la vez el agua con sal representa las lágrimas de nuestros antepasados, la tristeza de la esclavitud. Entonces mojamos el vegetal en el agua con sal y lo comemos, en representación a esto. El próximo paso se llama Shahatz, que es partir la matzá al medio. Ahora voy a explicar un poquito más qué es la matzá, ¿no?
pero de las 3 piezas hay o sea, también, de la misma manera que las copas, que todos tienen copas, pero hay 4 copas principales, la matzá también hay distintas paneras con estos panes sin levadura, pero hay un plato principal que tiene 3 pedazos de matzá que representan a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y se saca el del medio y se parte en 2, ¿no? Y ese pan, esa matzá que está partida al medio, se guarda en una servilleta de tela o en algún sobrecito de tela y se esconde. Y al final de la noche los chicos tienen que jugar a una búsqueda del tesoro y encontrar por toda la casa dónde guardaron el afikoman, y el que lo encuentra se gana un premio. Esto es un ritual con el objetivo pedagógico, ¿no? Decíamos que la celebración de la Pascua judía, uno de los objetivos principales es relatar la historia del Éxodo a las próximas generaciones, a los chicos más chicos. Y también, como van viendo, 15 pasos es una cena larga y se hace de noche. Entonces la idea es que los chicos no se duerman, porque son los que tienen los destinatarios de todo esto. Entonces el afikoman saben que ellos les espera lo mejor al final, la búsqueda del tesoro, y no se van a quedar dormidos porque no se lo quieren perder. Entonces está esto al principio para que ellos ya tengan esta expectativa. ¿Qué es la matzá? Este es el pan sin levadura, ¿no? Elaborado con harina y con agua, y se come desde el primer día de Pesaj y durante 7 días más, ¿no? En la Biblia lo pueden ver como la fiesta de los panes ácimos, si ustedes lo ven. Entonces durante toda la semana no se come ningún alimento que contenga harina. Algunas hacen una limpieza extrema de la casa, estricta, para que no quede nada con levadura, porque es lo que Dios pidió. Acá lo cito en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 15, es donde Dios dice que no puede haber levadura en las casas. Y también en el libro del Deuteronomio se los conoce como el pan de la aflicción, ¿no? Es justamente durante 7 días comerás pan sin levadura, que es pan de aflicción, porque tú saliste precipitadamente de Egipto. Así te acordarás siempre del día que saliste de Egipto, ¿no? En el Éxodo 12, cuando se relata que tienen que comer con panes sin levadura y hierbas amargas, comer el cordero, es porque tienen que estar listos y preparados y en apuro para salir, porque cuando el faraón los deje, antes que se arrepienta, el pueblo de Israel tenía que salir rápido, ¿no? Entonces no había tiempo de leudar el pan, y a la vez, a lo largo de todo el desierto, cuando ya eran libres, igualmente eran nómades, todavía no estaban en la tierra prometida. Entonces tampoco podían esperar a que el pan leude. Entonces comían panes sin levadura. Entonces por eso durante 8 días comemos estos panes sin levadura para recordar esta vivencia. Acá el paso 5 se llama el Magid, que es el relato del Éxodo, ¿no? Se relata la historia de todo lo que estuvimos hablando con la guía de 4 preguntas del niño menor, que decíamos que son los protagonistas de esta cena. El canto se llama Manishtana, ¿no? Acá está en hebreo, y en realidad en hebreo se dice Manishtana alayla se mikol aleilot, que quiere decir, ¿por qué esta noche es diferente a todas las otras noches? Esto es lo que decíamos, con esta disposición de la mesa, con este tipo de comidas y colores y platos distintos y los manteles blancos y todo se pone lo mejor porque estamos celebrando la libertad, es que el chico tiene que hacer estas preguntas. ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás? No es una cena común. Veo que hacemos lavado de manos, veo un montón de cosas. Entonces, a través de distintas preguntas, el chico va haciendo, el padre de familia las responde y ahí va relatando la historia del Éxodo que estuvimos viendo nosotros. Por ejemplo, una de las preguntas, o sea, ¿por qué esta noche es diferente a todas las otras noches? Sería el estribillo de la canción. La primera pregunta es, ¿por qué todas las noches comemos pan leudado o panes ácimos, pero esta noche solamente panes ácimos? Pregunta el chico. El canto se hace en hebreo, ¿no? Los chicos en la escuela judía lo aprenden las canciones en hebreo, también en internet. Si ustedes ponen Manishtana en YouTube, van a ver un montón de versiones cantadas de cómo es este canto. Pero la pregunta es esa, entonces ahí el padre de familia le responde sobre lo que estuvimos viendo recién acerca de la matzá y por qué se come. Después otra de las preguntas es,
por qué todas las noches comemos cualquier hierba o cualquier verdura, pero esta noche solamente comemos hierbas amargas. Entonces también el padre de familia le responde que es para recordar la amargura que vivieron nuestros antepasados cuando eran esclavos, o que vivimos, ¿no?, en primera persona, para recordar la amargura que vivimos cuando éramos esclavos en Egipto. Otra de las preguntas es, ¿por qué todas las noches no sumergimos ni una vez los vegetales y esta noche sumergimos 2 veces? Y esto decíamos sumergir en el agua con sal, y también el padre de familia le responde, sumergimos con agua con sal para recordar las lágrimas de la tristeza que sentíamos cuando éramos esclavos en Egipto. Y otra de las cosas, la última pregunta que se hace es ¿por qué todas las noches comemos sentados o reclinados y esta noche comemos solamente reclinados? ¿Qué significa reclinados? Esto es comer como reyes, ¿no? Celebrar la libertad. Se ponen en la época de Jesús almohadones, ahora vamos a ver unos detalles, o los mejores sillones o las mejores sillas reclinados como comían los reyes, ¿no? Es como el símbolo de la abundancia y de la libertad, que es una de las cosas que estamos celebrando en esta cena de la Pascua. Entonces por eso se come de esa manera. Yo acá, en un breve paréntesis, antes de seguir con los pasos de la cena de la Pascua judía, me gusta hacer algunos paralelos que tienen con los evangelios. A veces se habla de que, o sea, se sabe que la última cena es una celebración de la Pascua judía. Hay algunos teóricos biblistas que dicen no, porque el tiempo no da, quizás era una cena de despedida o era una cena de la Pascua. Bueno, hay distintas conversaciones al tema, pero hay un montón de signos en lo que son los evangelios, que hoy los vamos a ver, que nos muestran que yo estoy segura que sí, la última cena de Jesús con los apóstoles, con los discípulos, fue una celebración de la Pascua judía. Y a través de estas preguntas podemos ir viendo, por ejemplo, todas las noches comemos hametz o matzá porque esta noche solamente matzá. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que Jesús esa noche, cuando instituye, ¿no?, la Eucaristía, cuando parte el pan, cuando dice toman y compártanlo, que este es mi cuerpo, por ejemplo, hoy en las iglesias católicas, siempre la hostia que se comparte es pan sin levadura, ¿no? De la misma manera que Jesús comparte el pan sin levadura en la cena de la Pascua judía. Otra de las cosas, acá que hablábamos de por qué comemos reclinados, ¿no? Fíjense acá que todos los evangelios a veces tienen un montón de detalles que quizás hay un montón de cosas que a nosotros nos interesaría saber de Jesús, de su etapa privada, ¿no? Nosotros tenemos algunos relatos de la infancia y después directamente la vida pública. Y hay tantas cosas que nos gustaría saber de él, pero los evangelios nos dicen que hay tantas cosas que podrían contarse, que se podrían escribir bibliotecas enteras, pero que las cosas que están escritas son las que son, digamos, importantes para que nosotros creamos en él y tengamos vida en su nombre, ¿no? Nos dice al final el Evangelio de San Juan. Entonces, si hay tantas cosas que dejaron afuera, hay detalles que están que a veces pensamos, ¿para qué está este detalle? ¿Es importante? Si dejaron ciertas cosas afuera, ¿por qué pusieron esto? ¿Qué me importa que esté arreglada con almohadones una habitación, pero no me cuentan de otras cosas? Pero a ver, veamos. Acá cuando en el Evangelio de Marcos, que también el evangelista Lucas lo relata, dice, el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, ¿no? En esto que estamos hablando de la Pascua judía, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él, ¿no?, les va explicando que va a haber un hombre con un cántaro de agua, les dice Jesús y le dice, él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario, ¿no? Arreglada con almohadones, este dato podría ser innecesario, pero en realidad esto nos habla de que justamente arreglada con almohadones ya dispuesta es para poder comer de forma reclinada, que era una de las peticiones que había que hacer en la Pascua judía. Entonces este detalle no está de más, sino que nos va siendo un signo de lo que nos está queriendo decir acá los evangelistas. De la misma manera que el Evangelio de Juan, cuando se acuerdan que se habla del discípulo que él amaba, que estaba reclinado sobre Jesús. También usa esta palabra. Podría haber utilizado un montón de otras cosas, Juan, pero él utiliza la palabra reclinado. No es ninguna casualidad. Y después, las últimas dos preguntas que están acá unidas es
¿se acuerdan que era por qué comemos verduras amargas y a la vez por qué remojamos, ¿no? Entonces, acá una de las cosas que a mí me gusta pensar también, me imagino en la última cena, cuando vieron que cuando Jesús dice que hay uno que lo va a traicionar y empiezan a ver, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y dicen, preguntale, ¿no? Le dicen a Juan, también al discípulo que Jesús ama, preguntale quién es. Entonces Jesús le responde, es aquel al que le daré un bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando el bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces, a mí, yo no sé si esto es tal cual, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que Jesús agarró una de las hierbas amargas, la mojó en el agua con sal, ¿no? Representación de las lágrimas, y se la dio a Judas, ¿no? Como una última oportunidad de saborear la amargura que iba a tener después de entregarlo, ¿no? Sabemos que Judas se arrepintió y le dio esta amargura y esta tristeza tan grande por haber hecho lo que hizo, ¿no? Jesús con este gesto como que le da una última oportunidad de hacerlo, ¿no? Después le dice, ve, haz lo que tienes que hacer, hazlo rápido, ¿no? Pero antes de eso remojó, tuvo este signo, ¿no? Para mostrar quién era el que lo iba a traicionar. Bueno, estas son cosas que yo voy viendo en los evangelios, que después en la segunda parte de esta charla, con lo que es la última cena y la cuarta copa, vamos a ver muchas más. Pero hacía este paréntesis por este Manishtana, porque esta noche es distinta a todas las demás, para también aprovechar y hacer un poquito un recorrido con los evangelios. Pero ahora seguimos de nuevo con los pasos de lo que es el Seder de Pesaj. Acá se bebe la segunda copa de vino, ¿no? De las 4 que tenemos especiales, copas especiales, acá van también dividiendo el ritmo de lo que es la cena de la Pascua y marcando distintos momentos, ¿no? Acá se toma la segunda copa de vino, que se llama la copa del dolor o del juicio, y esta copa se bebe reclinados especialmente como signo de expresión de la libertad. Después tenemos el paso 6, que es ahora sí un lavado de manos, pero con una bendición, ¿no? Las bendiciones siempre son todas, bendito seas Dios, Rey del universo, que nos diste los mandamientos y que nos dijiste, bueno, que nos diste este mandamiento de lavarnos las manos o de mojar los vegetales. Siempre son acompañadas por estas bendiciones que después las pueden leer en la Haggadah de Pesaj. Y también, si yo les puedo compartir también esta presentación, el PDF, si quieren se los comparto con todos los pasos, así que no hay problema, si quieren con las fotos y todo, yo después me los piden y yo se los doy. Otro de los pasos se llama Aseret Hamakot, que son las 10 plagas, y lo que se hace es se derrama una gotita de vino, ¿no? En un plato por cada una de las plagas. Entonces se recitan las 10 plagas, rana, sangre, ¿no? Y se va poniendo cada gotita de vino para recordar las plagas, ¿no? Esto, vieron que nosotros cuando somos seres integrales, ¿no? No es que solamente aprendemos intelectualmente, sino que esta es una forma de aprender, ¿no? Con el tacto, aprender con los aromas, con los colores, con el gusto. Es una forma como más integral de aprender. Vieron que a veces quizás datos nos los podemos olvidar, pero un perfume se nos quedó asociado a una persona para siempre en nuestra mente y no lo podemos olvidar. Entonces la intención de esto es tan importante, ¿no? La memoria. Nosotros hoy tenemos Biblias, estudios bíblicos y un montón de cosas, pero en ese momento, al principio de todo, no había esto. Entonces era muy importante afianzar todos estos conocimientos en la memoria y en el cuerpo, ¿no? De un judío, para que nunca se olvide de este Dios que sale a su salvación, ¿no? Que lo tenga presente en su vida como este Dios que participa, que se conmueve y que sale a salvarlo y a liberarlo, ¿no? Entonces, por eso están tantos detalles y tantos pasos. El paso 8 es ¿no? El Motzi Matzah. Se comienza el banquete, o sea, recién ahora se puede empezar a comer. Y se come cada uno un poquito de matzah y se recitan 2 bendiciones diferentes de la matzah. Otro de los pasos es el maror, donde se comen hierbas amargas, que es lo que estuvimos viendo, ¿no? Acá hierbas amargas, y esto que se ve acá rojo se llama hrein,
es algo muy picante, se hace como con la raíz, como el wasabi, los que comen sushi conocen el wasabi, ese picante, la misma raíz, pero se hace esto para que sea así picante con el maror, es parte de lo que es la tradición. El paso 10, esto se acuerdan al principio que les decía, el sanguchito que se hace para comer algo amargo y algo dulce, ¿no? Entonces se pone la matzá con un poquito del jaroset, eso que era esa mezcla de nueces con manzana, y las hierbas amargas. Entonces decimos que la esclavitud y la libertad se fusionan en un solo evento histórico, ¿no? Esto que pasó, teníamos la esclavitud y la libertad. A lo largo de toda la celebración de Pesaj, y hay cantos también, que también les enseñan a los chicos en la escuela y se cantan en la cena, hay uno que antes éramos esclavos y ahora somos libres, ¿no? Es un canto que se va resaltando este momento. Y también esto que acá yo ponía, que es que también nunca olvidarnos, ¿no? Hoy por hoy, que en la época de libertad, nunca olvidar que hubo un tiempo de amargura. También, no dejar, ¿no? En la celebración de los casamientos judíos, no sé si conocen que la famosa que se rompe la copa, ¿no? Que hay una copa envuelta en papel y se pone en el piso, o sea, en el momento que ya los novios están casados, la copa envuelta se pone en el piso y el novio la debe pisar, ¿no? Y romper la copa. Es una tradición también judía y después de eso se dice Mazel Tov, que es felicidades, y es como que ahí se termina lo que es la celebración del matrimonio. Y eso, el objetivo también es recordar los momentos también de la destrucción del templo de Israel, que fue tan importante, 2 veces que se destruyó el templo. Entonces, para recordar en un momento tan alegre, nunca olvidarnos también de los momentos tan importantes que vivió el pueblo de Israel. Y a la vez, ¿no? En los tiempos de opresión, en la amargura, nunca perder la esperanza, ¿no? Esta mezcla de lo agridulce es que en los momentos lindos, no olvidar de que pasamos por otros caminos para llegar acá, y en los momentos de tristeza nunca perder la esperanza, la dulzura de que Dios nos va a salir a nuestro encuentro y a nuestra salvación. El paso 11, ya acercándonos al final del Seder de Pesaj, es la cena está servida, es el banquete en sí. Acá se comía antes el cordero, hoy se puede comer pollo o alguna otra comida, no necesariamente cordero, pero cualquier comida que no tenga nada de levadura. Esa sí es la clave de lo que es la cena de la Pascua. Y acá es cuando se busca el aficomán, ¿no? Los chicos salen y buscan, y el que lo encuentra se lleva un premio. Y acá es el paso 13, el barej, ¿no? Agradecemos después de la comida y está la tercer copa, ¿no? La bendición de la tercer copa. Y se invita al profeta Elías, ¿no? Primero hablo un segundito de la copa, que es la copa, después de la cena, es la copa de la redención, ¿no? Que es la copa que recuerda el derramamiento de la sangre del cordero que identificó los hogares de los israelitas, ¿no? Es para recordar esto. Y después esto que decimos, invitamos al profeta Elías, justamente se le pone dentro de lo que es la mesa, hay un lugar que se pone una silla y un plato y cubiertos para el profeta Elías, ¿no? Eliyahu en hebreo. Y se le hace su lugar vacío, y está durante toda la cena ese lugar puesto ahí como un símbolo de la esperanza mesiánica, ¿no? Hay una tradición, en la tradición judía se considera que antes de que venga el Mesías, primero va a volver el profeta Elías. Entonces ponerle su lugar y esperar que venga, y acá que me explico que se abre la puerta para ver si llegó, van los chicos y abren la puerta y la dejan abierta para que llegue y a ver si llegó el profeta Elías a ocupar su lugar, es como esta expectativa mesiánica. También estaba que el Mesías iba a venir en la época de Pascua, entonces se abre la puerta para ver si ya llega el Elías, para ver si ya va a llegar la época del Mesías, ¿no? Tiene este simbolismo. El paso 14 se llama Halel, que es Halel viene justamente de la palabra aleluya, viene de la palabra Halel, que significa alabanza, ¿no? Alabar a Dios. Y el Halel son
los cantos del Salmo 113 al 118 y también el 136 que se llama el Gran Jalel, ¿no? Que son todos salmos de alabanzas a Dios, porque es eterno su amor, ¿no? Porque es enorme su misericordia, porque Él nos liberó con mano fuerte y brazo todopoderoso, porque Él siempre estuvo ahí, siempre da alimento a los pobres, siempre, un montón de cosas dicen estos salmos que los pueden leer después, que tienen justamente el objetivo de dar gracias y alabanzas a Dios, ¿no? Entonces, este es lo que se hace en el anteúltimo paso, y el paso 15 es justamente la cuarta copa, dijimos que eran 4, acá llegando al final de la celebración de la Pascua se bebe la cuarta copa y se hace una bendición, ¿no? Cada una de las copas se bendice y se pasa por todos los comensales, ¿no? Vieron de la misma manera que Jesús compartía el pan y lo repartía. Lo mismo con la matzá, ¿no? Cuando se reparte a todos los comensales de la mesa de la misma. Más allá de que cada uno tenga su copa de vino, su pan o su plato, hay el pan común que con la bendición se reparte hacia todos, igual que el vino, toma el que hace la bendición y después se va pasando la copa a todos los comensales de la mesa. Y esto es lo que concluye la celebración de la Pascua, y tradicionalmente lo último que se hace es todos brindan y se dice Leyana Abba B'Yerushalayim, que quiere decir el próximo año en Jerusalén, que justamente es que el próximo año nos encuentre celebrando Pesaj en Jerusalén. Y esto también corresponde a la expectativa mesiánica, ¿no? Se cree que el Mesías nos va a unir a todos y nos va a llevar a la tierra prometida. Entonces, decir que el próximo año vamos a celebrar en Jerusalén tiene que ver con esto, ¿no? De la expectativa mesiánica, de que el Mesías va a llegar, entonces significa que el año que viene vamos a estar todos celebrando la Pascua en Jerusalén. Así que con esto terminamos lo que son los pasos, los 15 pasos de lo que es la celebración de la Pascua judía. Antes de pasar a la parte, digamos, judaísmo y cristianismo, ¿no? Esto que les decía de la completud, ¿alguien quiere hacerme alguna consulta o quieren dejar las preguntas para después y que yo siga lo que ustedes quieran? Creo que... Luciana, que sería mejor si querés seguir y después dejamos para las preguntas. Así, ya que creo que estás en un tren de pensamiento y súper encaminada, ¿no? Dale, perfecto. Dale, gracias. Ahí ya tomé agua, se continúa. Está buenísimo, todo lo que estás compartiendo está buenísimo, gracias. Bueno, me alegro. Y ahora, bueno, vamos a esta parte, ¿no? Esto que les decía, de cómo se ilumina el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y viceversa. Esta parte es, para mí también, muy, muy hermosa, donde se ve esta continuidad, esta plenitud, la completud, todos los adjetivos. Estoy creando muchas expectativas, no me va a convenir, pero la verdad que para mí es muy lindo, ¿no? Acá esta parte ponemos, decía que se llama toda la charla, la Pascua judía, la última cena y la cuarta copa que bebió Jesús. Un segundito que tengo muchos de las caras para ver acá, ¿no? Acá yo les decía, la última cena, Jesús celebra junto a sus discípulos la celebración de Pesaj, ¿no? La Pascua judía, del mismo modo que cientos y miles de otros judíos lo estaban haciendo esa misma noche, pero esta Pascua es distinta a todas las demás, ¿no? Decíamos, ¿por qué esta noche es distinta a todas las demás? Bueno, esta Pascua que Jesús celebra junto a sus discípulos es distinta a todas las demás. Tiene un montón de signos que vimos y que ahora vamos a ver que son parte de la celebración de la Pascua judía, pero Él la lleva a su plenitud, la completa y le da otro sentido, un sentido nuevo de esta nueva alianza que Él va a instaurar, ¿no? A lo largo de todos los evangelios hay un montón de signos que apuntan, digamos, al Cordero Pascual, ¿no? Al Cordero de Dios. En el Evangelio, les decía, de San Juan, sobre todo, tienen detalles hasta cuando habla de que Jesús tiene la túnica de una sola pieza. Todos esos detalles tienen todos que ver con el Antiguo Testamento y con un montón de disposiciones de los sacerdotes y todo. O sea, las relaciones que hay son enormes y hermosas, ¿no? Ahora nos vamos a detener solamente en lo que es el misterio de la cuarta copa por una cuestión de acotar
porque si no podemos estar toda la noche, ¿no? Hablando de las similitudes y las bellezas que hay en los evangelios vistos desde la tradición judía. Pero hoy vamos a focalizarnos en lo que son las 4 copas, ¿no? Esto es lo que les decía, vuelvo a aclarar para que se entienda bien cómo es, ¿no? La disposición de la mesa, están todos sentados, reclinados, ¿no? En la época de Jesús, vieron en las películas, si ven las películas de Jesús de Nazaret o las distintas películas que ahora en la época de Semana Santa siempre hay, que está el César siempre reclinado sobre almohadones, ¿no? Bueno, este es el sentido, ¿no? De reclinarse, ¿no? De como eran los reyes, comían de esa manera, es que se habla de reclinarse en ese sentido. Porque quizás hoy reclinados es como es raro, ¿no? Es más incómodo, pero porque hoy tenemos sillas, cosas más cómodas, pero si lo vemos desde ese momento histórico, reclinarse con almohadones era como lo comían los reyes, ¿no? En las mesas más bajitas. Y cada uno tiene sus copas de vino, pero están estas 4 copas principales y cada copa tiene su bendición, es la que se comparte con todos los comensales de la mesa, habíamos dicho. Entonces, y lo que veíamos es que cada paso, ¿no? Sigue su orden propio en la cena de Pesaj, y tomar las 4 copas de vino para la tradición judía es obligatorio y se prohíbe beber vino entre la 3ª y 4ª copa. Esto ya van a entender por qué acá yo se los hago el énfasis, ¿no? Acá les leo una parte de lo que es la Mishnah. La Mishnah es parte de lo que es la tradición judía. En el judaísmo tenemos lo que es el Tanaj, ¿no? Que es la Sagrada Escritura, y a la vez lo que es las interpretaciones rabínicas recopiladas en el Talmud, la Mishnah, que son todas las conversaciones rabínicas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, cuando a Jesús cura al paralítico y le dice, toma tu camilla y anda, en ningún momento en la Biblia, en el Éxodo o en el Levítico, ¿no? Donde están todas las cuestiones legales, no van a ver la prohibición de levantar una camilla, pero sí está en lo que es la santificación del día sábado. Pero en estas conversaciones y discusiones rabínicas es donde se dice, a ver, ¿qué sería santificar el día sábado? ¿Cuántos pasos se pueden dar para que no sea trabajo? ¿Cuánta carga se puede llevar en las manos de uno para que sea trabajo o para que sea parte del día de descanso, ¿no? Entonces, estas cosas es las que están puestas en la Mishnah, y por eso, por ejemplo, cargar una camilla era parte de trabajo, no era de descanso. Entonces, por eso es que a Jesús lo critican por haberle dicho en día sábado que cargue su camilla, ¿no? De ahí viene, ¿no? De estas conversaciones rabínicas. Entonces, una de las cosas que acá, en la parte de Pesaj, ¿no? Mesejet Pesajim, ¿no? Que son todas las cosas que se pueden y no se pueden hacer en la época de Pesaj, acá la Mishnah nos dice, en la víspera de Pascua, cuando se avecina el tiempo de Minjá, que es el sacrificio vespertino, nadie debe comer hasta que no anochezca. Incluso el más pobre de Israel no comerá mientras no esté reclinado en la mesa, y no tendrá menos de 4 copas de vino, aunque sea de los de la olla popular. O sea, nos está diciendo que es básico, sí o sí, para todo judío, que haya 4 copas de vino. Si alguien es pobre y no puede tenerlo, va y pide en la olla popular que le den el vino, pero sí es necesario que haya las 4 copas para la celebración de la Pascua judía. Recuerden que no es una celebración común, ¿no? No es una memorial, ¿no? Es parte, un ritual, y ser parte del pueblo de Israel involucraba festejar esta Pascua. Si uno dejaba de festejarla, quedaba excluido del pueblo de Israel. Entonces, cada uno de los pasos es parte de esta comunión dentro de lo que es el pueblo de Israel. Por eso, tantos detalles y tan importantes. Entonces, acá en el anterior yo decía, ¿cuántas copas hubo en la última cena de Jesús? ¿No? Si nosotros, yo estaba diciendo que la última cena de Jesús es la celebración de una Pascua judía, y decimos que la Pascua judía era esencial la presencia de las 4 copas de vino. Entonces, ¿podemos ver en los evangelios la presencia de distintas copas? Sí, es la respuesta, ¿no? Y ahora vamos a ir viéndolo en alguno de los evangelios. Por ejemplo, acá Lucas nos dice, llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la beberé más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo,
Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Acá vemos la presencia en el Evangelio de Lucas de una de las copas. Y acá sigue el evangelista Lucas relatando y vuelve a decir: después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes, ¿no? Acá cuando Lucas aclara, después de la cena, vieron que nosotros vimos los distintos pasos, y la tercera copa se tomaba después de la cena, ¿no? No se podía tomar antes. Habíamos visto la primera al inicio, la segunda, y después de la cena hablamos ya de la tercera copa cuando ya se comió, ¿no? Entonces acá podemos identificar que es la tercera copa. También San Pablo habla acerca de la copa que Jesús tomó, consagra como la sangre de la nueva alianza, ¿no? Acá dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y justamente la copa de la bendición es también uno de los nombres de la tercera copa. También acá, ¿no? Los evangelistas Marcos y Mateo también nos hablan de que los discípulos estaban cantando los salmos al final de la comida, ¿no? Vieron que dijimos que el jalel son el canto de los salmos, ¿no? Entonces acá es el paso posterior. Vieron que habíamos visto después de la comida se hace la tercera copa y después de la tercera copa el canto de los salmos, ¿no? Entonces acá también nos estamos diciendo esto, Mateo. Leámoslo. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y enseguida nos dice: y después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos, ¿no? Acá nos está demostrando que después de la tercera copa venía lo que es el canto de los salmos. Entonces también vemos que es la tercera copa. Pero ahora, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo que salieron al monte de los olivos, no? No quedaba todavía 2 pasos que habíamos visto. La cuarta copa no es la que le da el cierre a la celebración de la Pascua, ¿no? Es cualquier judío de la época o cualquier judío que conoce bien todos los pasos de la cena de la Pascua judía, si lee los evangelios y ve que salieron al monte de los olivos cantando los salmos, dice: algo acá pasó, algo no está bien, porque falta la cuarta copa que da el cierre a la celebración de la Pascua. No, en una celebración, por ejemplo, de una misa católica, sin la bendición final del sacerdote no culmina, ¿no? Es como que si el sacerdote se va y no da la bendición, la gente se quedaría con la sensación de que algo pasó que no terminó. Bueno, esto es de lo mismo, ¿no? Es llamativo que Jesús no solamente, ¿no? Acá él dijo en los 2 evangelios habíamos visto, ¿no? Que él no va a beber, él no se olvida, ¿no? Él les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Él en ningún momento, Jesús cumplió con todos los pasos a lo largo de toda su vida, fue un judío practicante al pie de la letra de toda la ley. Y acá había hecho todo lo que significaban los ritos de la Pascua, pero la cuarta copa, que era sabido, que era lo que le daba el cierre de la celebración, no solo no la toma, sino que asegura que no la va, ¿no? Sabemos que esto fue intencional, ¿no? En ningún momento fue algo accidental. Entonces decimos, ¿por qué? Vamos a seguir ahora el trayecto de esta noche, ¿no? Después de la Pascua, ellos salen al Monte de los Olivos cantando los salmos y sabemos que después, acá, como nos van relatando los evangelios, dice: cuando salieron de la cena del cuarto donde estaban celebrando la Pascua, se dirigieron al jardín de Getsemaní, donde Jesús cayó con rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y por segunda vez dice, se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Y nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras, ¿no? Acá decimos, nosotros ya nos suena familiares la oración, ¿no? Hoy ya hasta nos podemos referir en la vida, en el sentido común, ay, este cáliz que me tengo que atravesar, ¿no? Como que ya lo tenemos asociado al dolor, a algo difícil, ¿no? Pero en ese momento, ¿por qué Jesús utiliza el cáliz? ¿Por qué no utiliza cualquier otro símbolo? Seguimos adelante. Acá los evangelios nos dicen que en el camino de la pasión, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo, ¿no? Acá hay dos cosas. Acá en el camino les daban vino con hiel a todos los que estaban en camino a la crucifixión, con el objetivo de, además de calmar la sed, como atenuar un poco el dolor, ¿no? Que ya sentían y que iban a sentir. Entonces Jesús de ninguna manera quería atenuar nada. Él vino para redimirnos y él no quería en ningún momento de pasar nada a un segundo plano, ¿no? Estar consciente totalmente y sentir todo lo que él vino a sentir. Por eso era tan difícil, libra de mí este cáliz, porque a la vez era difícil lo que tenía que atravesar, y por eso ahora se nos dice tan profundamente que fue la oración del huerto de los olivos algo tan difícil, ¿no? Entonces, pero acá, además de esto, acá les recordamos cuando les hablaba de la Mishnah, de las disposiciones de los vinos, que se decía que sí o sí habría que haber 4 copas de vino, pero si bien entre la primera y segunda copa y la tercera uno podía ir tomando vino en la celebración de la Pascua mientras van comiendo, a partir de la tercera y la cuarta copa está prohibido tomar vino, nos dice la tradición judía. Y acá podemos ver que Jesús ya había tomado la tercera copa, dijo no voy a volver a beber, y acá cuando probó y vio que era vino, se negó a tomarlo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿bebió Jesús la cuarta copa? ¿No? Esta copa que era tan esencial para finalizar, ¿cómo no va a finalizar una celebración tan especial? Lo están preparando con disposiciones, con los almohadones, con todos los detalles que requiere una cena judía, y la cuarta copa, que es la que da finalización a la Pascua, al Seder judío, Jesús no la toma y afirma que no la va a tomar. ¿Qué ocurrió? Y seguimos el recorrido, ¿no? Y al final de la agonía, Jesús, en los últimos suspiros en la cruz, ¿se acuerdan qué es lo que dice? Que pide de beber, que dice, tengo sed, ¿no? Acá el evangelista Juan nos dice, después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Este vinagre, también aclaro, no es el vinagre que hoy quizás, no es el vinagre que hoy le ponemos a la ensalada, ¿no? Sino que era un vino también avinagrado que se le daba también a los crucificados, a los esclavos, como que era lo peor del vino, pero que servía para apaciguar la sed, ¿no? Es el fruto de la vid también. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo, ¿se acuerdan de la rama de hisopo que servía también esa misma rama para las marcos de las puertas para la sangre, ¿no? Acá el evangelista Juan nos va haciendo constantemente esta relación con el Éxodo, y también dice que ataron la esponja a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Y después de beberlo, ¿no? De beber este vino, dijo Jesús, todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces acá podemos decir, ¿no? Jesús pide de beber, ¿no? Sabe que le van a dar este vino avinagrado, pero que es vino, fruto de la vid, para tomar la cuarta copa y culminar así la celebración pascual, ¿no? El paso final del Seder de Pesaj. Podemos decir que Jesús no finalizó la celebración pascual en el cuarto de la última cena, sino que la extiende, ¿no? Para consumarla en la cruz con su propia muerte, el sacrificio pascual por excelencia, ¿no? Acá
nosotros podemos ver que el sacrificio de Jesús no comienza ahí en la pasión, sino que lo hace en la cena de Pesaj, ¿no? Y esta vez, y la cena a la vez no termina en el cenáculo mismo, sino que es extendida en el Calvario, ¿no? Él en la última cena acá, cuando él ofrece su cuerpo y su sangre, cuando hace estos rituales, él transforma lo que era una mera ejecución de la cruz. La gente cuando veía a Cristo en la cruz sabía que era un sacrificio, no una ejecución. Y justamente por todos estos rituales que Jesús hace y la entrega de amor que él hace, es que transforma, ¿no?, una mera ejecución en la cruz en un sacrificio, en la entrega de él, en su entrega de amor puro. Jesús une la cena de Pesaj con su muerte en la cruz y lleva todos los sacrificios pascuales de la Torá a su plenitud, ¿no? Todos los corderos que se fueron inmolando en todas las Pascuas tenían el sentido de apuntar, ¿no?, el ser un signo para el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Jesús, y que él se entrega en esta última cena. Y por último, ¿no?, Jesús se nos hace para nosotros, ¿no?, esta cuarta copa. Él se nos ofrece, ¿no? En su interior, cuando él es traspasado, brotan de él sangre y agua, del mismo modo que las copas del vino de la Pascua judía eran diluidas también con un poco de agua. Y acá yo ponía esta cita que decía, ¿no?, con la conversación de la samaritana: mujer, si supieras este agua, si bebieras de este agua, jamás volverás a tener sed, ¿no? Entonces él se nos da como esta cuarta copa de salvación, esta cuarta copa donde él se nos da para que nunca más volvamos a tener sed. Y también otra de las cosas, finalmente, vieron que él también decía, ¿no?, no la volveré a beber hasta que sea parte del rey, hasta que esté en el reino de Dios, ¿no? Entonces acá también podemos ver que la cruz es parte de su gloria, ¿no? La cruz es parte de la salvación, no es solo la resurrección, sino que este es el momento en que él bebe la cuarta copa y es parte de su reino la cruz. ¿No?, entender, hay que profundizar también en este misterio y no dejarlo dar por sentado, ¿no? A veces nos quedamos quizás con el después, pero todo es parte de su salvación y de su reino. Así que con esto hago el cierre de lo que es esta presentación. Acá yo les dejo les decía, bueno, en mi página lo anoté por mi apellido, si quieren anotarlo en YouTube tengo otros videitos y todo, y bueno, ahora sí estoy abierta a sus comentarios y a las preguntas que quieran hacerme. Y ahora abrimos, gracias Luciana, queremos primero darte gracias por esta gran presentación, maravillosa, y ya vamos a abrir para que los que quieran hacer comentarios. Pastor Agustín, te doy la palabra. Sí, me pareció muy interesante, Luciana. La verdad que nunca había escuchado esto de la cuarta copa. O sea, había escuchado la enseñanza de Pesaj, pero nunca había escuchado esto de que la cuarta copa de Jesús fue tomada en la cruz. La verdad que no sé si eso fue una revelación que Dios te dio, pero nunca había escuchado esto y realmente me parece muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Nunca había entendido esa parte. Y creo que tiene perfecta coherencia, lo has mostrado con la Escritura, así que es más, este jueves voy a estar en Rosario y voy a estar explicando la Santa Comunión o la Última Cena y voy a utilizar esto totalmente, así que me viene buenísimo esta enseñanza. Utilizarlo tranquilo porque no es ninguna revelación o nada propio. La verdad que lo leí también de otros autores, Scott Hahn, no sé si lo conocen, Scott Hahn, que escribe, bueno, él fue pastor evangélico, también pasó, bueno, es biblista, ahora católico, tiene una historia hermosa y él tiene estas investigaciones y para mí, cuando leí esto también me emocionó, me pareció esto tan perfecto, con tanto sentido y tan hermoso, ¿no? Ver esto como Dios tiene en cuenta tantos detalles y cómo aparte en la cruz esto de tengo sed, ¿no? Porque aparte decimos, Jesús justo ahí va a decir que tengo sed, ¿no? Porque él, sabemos, viene flagelado,
perdido sangre y sudor y lágrimas desde hace horas, ¿no? Ya no había comido, lo último que había comido era en la última cena, después estuvo en el juicio, con un montón de cosas, en ningún momento seguro habrá bebido más nada. Y él seguramente tuvo sed a lo largo de todo el camino con la cruz. Pero en ese momento, ya al final, cuando estaba a punto de expirar, que diga tengo sed, o sea, ¿cuál sería el sentido? Y acá es como que le da un sentido, la verdad, perfecto, hermoso. Luciana, Sí. y una pregunta, ¿y esa cuarta copa era la cuarta, se llamaba la copa mesiánica, la copa del Mesías? La cuarta copa era la copa final, ¿no? La copa del cierre, no tenía un nombre específico, creo yo. Después tendría que ver, pero no la copa del Mesías, no, sino que se le dice la copa final. Nosotros sí le porque podemos decir. como la tercera copa es la copa de Elías, que podríamos decir que es Juan el Bautista, ¿no? La cuarta podría ser la del Mesías. Claro, nosotros sí le podemos decir, como esto de, para mí decirle Jesús es la cuarta copa, ¿no? Desde, bueno, cuando ustedes hacen la Santa Cena, que también comparten el vino, o en la Iglesia Católica se comparte también el vino como parte de la entrega de Jesús, ¿no? Entonces esta entrega de Él, como esta cuarta copa, que ya no hay que esperar, digamos, toda una vez al año en el Seder de Pesaj, ¿no? Sino que lo tenemos a disposición, de algún modo. Buenísimo. Bueno, podemos abrir a preguntas. Creo que había alguien que había querido hacer una pregunta. ¿Hay alguien que quería hacer alguna pregunta? Yo quería hacerle la pregunta. Dale. Es algo que a mí también me llamó mucho la atención, ver lo de la cuarta copa, porque yo dije, ¿pero por qué 4? ¿Por qué no 3? Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? 3. ¿Por qué una cuarta copa? Yo sé, digamos, lo que ahorita Luciano nos ha explicado, ¿no? O sea, esa cuarta copa representaba tal cosa, ¿no? Y otra cosa que era mi pregunta, que en lo que se ve, las copas son del mismo tamaño todas y el mismo material. Y sabemos que cada una de las cosas que están representadas tienen un significado. ¿Por qué de plata? ¿Por qué de oro? ¿No? Entonces, eso también quería, digamos, más o menos preguntar. Sí. Las copas, bueno, son de plata porque, bueno, son en lo posible, ¿no? Pero es como darle este lugar destacado, ¿no? Como decimos, toda la celebración de la Pascua, uno pone el mejor mantel, si tiene cubiertos mejores, que no son los cotidianos, mejor, ¿no? Y uno se viste bien. Es como un evento especial. Y las copas y el vino y todo es como uno de los protagonistas, ¿no? Y como uno lo hace para alabar y dar honor a Dios, es que utiliza lo mejor en función de eso, ¿no? Para también una forma como de consagrar algo, ¿no? De mostrar lo especial que es. Y lo que decías de ¿por qué 4 copas y no 3? Justo viste que yo nombré los 3 pedazos de matzá, ¿no? Que hay en un plato especial que representan a lo que es los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero desde la visión también cristiana, hay muchos que ven eso, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decíamos que de los 3 pedazos se parte el del medio, que es Jesús, ¿no? Que se parte y vuelve al final de todo, porque también se va de todo, la celebración se esconde, y al final de todo los chicos, que todos los niños dejen que los chicos vengan a mí, dice Jesús, ¿no? Que todos los chicos son los que lo buscan y después él vuelve al final de todo. También se hace ese paralelismo, que es muy lindo. Qué hermoso, Luciana. Bien. Seguimos Gracias. Compartiendo. Gaby. Sí, ¿qué tal, Luciana? Hermoso. Te hago una pregunta, no sé si se me salteó a mí porque iba anotando todo, aunque después voy a pedir toda la información. Sí. Acerca de justamente la cuarta copa, en el momento de la celebración, ¿esa copa tiene alguna bendición especial
que se me pasó, no sé, se pronuncia algo, se dice algo ahí en el momento de la celebración o no, porque Sí, no te entendí. todas las copas tienen la bendición principal del vino, que es en hebreo se dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri agafen, que quiere decir Sí. bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que nos has dado el fruto de la vid, ¿no? Eso es lo que dicen las 4 bendiciones del vino. Bien, o sea, digamos, se diría eso nada más. Yo lo que pensé, como, no sé por qué se me vino como fuerte cuando dijiste, o sea, leímos el pasaje que dice que él pidió, diciendo que tenía sed, ¿sí? Y ahí él bebió esta última copa que, bueno, que era ese hisopo con vinagre, que bueno, es fruto de la vid, ¿no es cierto? Sí. Y después termina diciendo, consumado es. Y como dijiste, Sí. como que era la copa final, yo entendí también como que esto era el final y fue consumado, todo terminó ahí. O sea, y ahí ¿tiene relación el consumado es con esta copa? Tal cual. Justamente Scott Hahn, cuando él explica todo esto de la 4ª copa, él inicia, o sea, él da una charla, escribió un libro sobre el tema, y cuando él inicia esto, empieza por decir, todo se ha consumado. ¿Por qué Jesús dice eso en este momento, no? Entonces, a partir de esta frase, él empieza a investigar qué es lo que se ha consumado, si todavía faltaba parte en la resurrección, o sea, no sé, en la ascensión, faltan un montón de cosas. ¿Cómo puede decir todo se ha consumado? ¿Qué es lo que se ha consumado? Entonces ahí él hace toda esta relación de las 4 copas y dice que justamente lo que se ha consumado es el ceder de Pesaj, ¿no? Ahí están los 15 pasos consumados en la cruz. Ahí me cerró, es como que Dios me puso la mirada en eso cuando leímos el relato, consumado es, y dijiste, es el final de la, digamos, de la celebración. Entonces cierra completamente esto que la cruz es parte de eso. Así que gracias. No, de nada. Buenísimo. ¿Quién más tiene ganas de opinar o de dar algún feedback o pregunta? Yo simplemente agradecerle por su claridad en explicarnos todo, porque es tan concreto y tan especialmente preparado que se nota su amor por esto que nos está enseñando. Estoy re emocionada. Gracias, Luciana. Ay, gracias, Julieta, me hace hacer emocionar a mí. La verdad es que es tan hermoso, ¿no? Es esto, es ver el paso de Dios y esta completud que digo, ¿no? De una a otra, verlo desde este punto de vista es hermoso, hermoso. Luciana, te agradezco mucho tu explicación en este tiempo tan hermoso, en esta reunión de hombres y mujeres muy importantes de Dios. Te saludo desde México, tu hermano Manuel Llorente. Bueno. Y caramba, o sea, la verdad es algo muy hermoso, muy explícito, muy en el espíritu, y te felicito mucho. Te felicito mucho por esta explicación, que es muy importante en este tiempo, lo vuelvo a repetir. Estamos en los tiempos del Señor, donde el Señor va a ser, ahora sí, glorificado. El Señor va a ser, en toda la palabra que se lleva en esto, ¿verdad? Algo muy interesante. Te felicito mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dejamos abierto para quien quiere agradecer o hacer alguna pregunta o comentar. Luciana, algo que también me llamó la atención cuando tú dabas la exposición fue cuando ellos comían la cena, la Santa Cena, no sé, la cena, pero la comían reclinados, no la comían sentados. Y tú decías que lo hacían eso por como una costumbre real. ¿Estoy bien?
la costumbre de la celebración de la libertad y comer reclinados era como esa expresión, imitar a los reyes que comían reclinados, ¿no? Con almohadones, sentados en esa forma de la mesa, es como imitar a eso porque celebrar que antes éramos esclavos y ahora somos libres. Entonces ese gesto físico también representa eso. Bueno, es ¿qué te puedo decir? En la familia siempre come sentado, no puedes comer echado, no puedes comer reclinado, ¿no? Entonces, no. Es como que yo me acuerdo de mi mamá, ¿no? Además que mi mamá siempre nos graficaba, solo los ladrones comen echados. Claro, obviamente, no es la misma... No es lo mismo, ¿no es cierto? Reclinado. Viéndolo, digamos, desde nuestro punto de vista de hoy, que es lo que comentaba, hoy que tenemos sillones o mesas, hoy no comemos reclinados, o sea, celebramos, por ejemplo, las casas que tienen el comedor diario y el comedor principal, ese día se come en el comedor principal, sentados en las sillas, ¿no? Y sentados derechos, sentados bien, no tirados o como... sino que justamente lo de reclinados, si lo vemos en la época, digamos, de Jesús, en la época de los discípulos o en el judaísmo más antiguo, viste como en la época como en las películas de Jesús que se ve al César comiendo reclinado con los almohadones, ¿no? Es como comían los reyes, ¿no? Con todas los manjares, bueno, es imitando eso de la libertad, no por una cuestión justamente de desprecio, de que no me tiro para atrás, sino todo lo contrario, ¿no? Con lo mejor. Hoy quizás como, bueno, con nuestras costumbres lo vemos como algo como raro, reclinado, si uno se tiene que sentar bien en la mesa, ¿no? Lo que vos decís, pero bueno, es en este sentido, ¿no? En la temporalidad de otras épocas. Qué bueno. Creo que Enrique de Mendoza querría hacer una pregunta. Más que pregunta, quería felicitar también a Luciana, si no me equivoco el nombre. No te bautizé de nuevo, ¿no? Luciana. No, Luciana está bien. Bueno, yo siempre confundo los nombres y a veces le pongo a alguien un nombre que no corresponde. Bueno, la verdad que te quería felicitar, me ha aclarado muchas cosas. Me ha hecho engranar lo que yo sabía y pretendía saber, y tu explicación ha hecho que encajaran esos engranajes y pudiera comprender bien lo de la copa. Para mí eso era como algo que no veía muy bien. Y la verdad que es muy interesante verlo, y porque eso nos hace participar más de lo que es el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto? Y cómo Él se ofrece plenamente a nosotros, ¿no? Se ofrece plenamente asumiendo todo lo que es la humanidad, todo lo que es el sufrimiento y todo lo que puede ser la alegría posterior. Bueno, sí, muchas gracias, Luciana, y espero que podamos encontrarnos acá en Mendoza y poder compartir muchas cosas. Bueno, muy buena tu exposición, te felicito. Gracias. Luciana, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque es muy tarde. Acá Gabriel tiene una pregunta. Dale, Gabriel. Después yo te hago un comentario que también tocó mi corazón, así que dale, Gabriel. Lo mío no es una pregunta, sino también sumarme al agradecimiento. Muchísimas gracias, Luciana. Realmente no tengo preguntas porque fue tan clara tu exposición, tan didáctica, que ha sido realmente maravilloso escucharte y darte las gracias, darles gracias al Señor, porque realmente, por lo menos a mí y creo que a todos, nos hace enriquecido. Y me queda de todo lo que expusiste la continuidad cuando hablamos del Getsemaní, ¿no? Cuando vos lo mencionaste ahí a Getsemaní, cuando el Señor sigue en la línea de las copas, del cáliz, y cuando Él hace la entrega de sí, ¿no? Ese aceptar la voluntad del Padre, siguiendo la imagen de la copa también. Me impactó muchísimo, siempre me impactó esa imagen, pero verle esta continuidad
realmente me pareció maravilloso. Así que te agradezco, Luciana, hermana querida, que Jesús te bendiga mucho. Y espero que vuelvas a darnos otra charla prontamente, sobre todo para escuchar tu testimonio, que nos va a bendecir. Gracias. Gracias. Silvana de Bolivia, Argentina en Bolivia. Sí. Buenas noches, Luciana. Un gusto escucharte y me tocó mucho lo que has compartido. Y bueno, siempre me tocó las palabras de Jesús, esas palabras tan poderosas de consumado es. Y ahora ver a través de lo que compartiste que Él se incluyó. ¿Se cortó la transmisión de Silvana o soy yo? No, se quedó, se quedó. Bueno, mientras viene Silvana, quizás alguna o alguno quiera compartir. Patricia, ahí tu micrófono. Ah, no, ahí viene Silvana otra vez, parece. Sí, bueno, luego paso yo. Dale, Patricia, adelante. Ahora. Yo como el sacrificio pascual, al decirlo en ese momento, al tomar la última copa en ese momento, es muy revelador para mí. En ese momento... se le cortó ahora. Se cortó otra vez. Bueno, por ahí Patricia puedes tomar y brevemente hacer tu aporte. Yo también estoy, perdón, estoy muy emocionada y le doy muchas gracias a Luciana. Pido a Dios que la bendiga lógicamente. La exposición ha sido muy completa y el significado espiritual que tiene cada paso, cada cosa que pues estoy aprendiendo de mis hermanos mayores. La verdad que es todo una enseñanza para nuestro espíritu y me llena de gozo. Aún las cosas que podemos ver como algo que ha producido al pueblo judío desde que salió de Egipto y todas las situaciones que vivió luego. Pero la verdad que Dios está presente en cada cosa y está lleno de detalles para enseñarnos y con su gran amor para hacer que cada uno de nosotros avancemos, lo sigamos, seamos perseverantes, seamos fieles a Él, porque todo esto es una demostración, lo siento de esa manera, una demostración tan grande del amor de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros hijos. Por eso digo, muchas gracias, Silvana. Bueno, Patricia. Grandemente. Gaby, gracias, Patricia. ¿Querés? Adelante, Gaby. Gaby Prochet. Estás muteada. Gaby. Sí, precioso la explicación. Uno tendría que volver a repasarlo después con las placas, ¿no? Porque digo, es mucha, digo, a veces es tanta información que a veces nos quedan cosas puntuales retenidas y para repasarlo, ¿no? Y poder incorporarlo todo, porque es tan profundo todo el simbolismo de esta Pascua, que claro, uno a veces generaliza todo, pero así tan detenido y explicado, es realmente una ventana, una puerta que se abre para seguir, ¿no? Estudiando sobre el tema. Así que muchas bendiciones y gracias por este trabajo. Gracias, Gaby. Gaby de Uruguay. Diana. Sí, yo te quería agradecer porque es como que nos sentamos en
en el sillón de casa, abriste el álbum de familia y nos contaste de dónde venimos. Me siento como que por fin conozco en profundidad a mi familia, ¿no? A mis antepasados, cómo nacimos, de dónde venimos. Conocemos muchas cosas, pero fuimos al centro de la cosa, ¿no es cierto? Saber, sí, nos decían de nuestros hermanos mayores, ahora me siento ya te digo, me senté con vos, nos sentamos todos juntos alrededor con el álbum de familia y nos mostraste cada uno de nuestros antepasados, cómo son, cómo fueron, qué vivieron. Te tengo que agradecer muchísimo. Gracias. Gracias, qué linda imagen, la verdad, lo que decís. Creo, Luciana, que vas a volver pronto. Sí, sí. Y creo que queremos escuchar tu testimonio y yo tengo preguntas para hacerte, pero tienen que ver, no quiero spoilear tu testimonio, creo que hay que dejarlo y aparte estoy de acuerdo con todo lo que compartieron, todos hemos sentido algo profundo, me parece, y estamos más que agradecidos, la verdad que... María Piverdos, cuando vuelva a estar Juliana, y vuélvame a invitar. Te vamos a invitar, Pastor Manuel, Bueno, yo creo que podríamos ir cerrando, Pastor Agustín, y Sí, convocar a Luciana para la próxima, que ella pueda sí. extenderse en su testimonio, que es muy importante. Su testimonio es Lo antes posible. lo antes posible. Quiero decir que tuve la bendición de conocer a Luciana personalmente en Mendoza. Nos invitó a mí y a todo el grupo de Mendoza, bueno, a estar en una reunión, en una misa con las hermanas carmelitas, escuchar sus alabanzas, escuchar el sermón y compartir un desayuno, y para mí fue una gran bendición también. Así que algo que el Señor está haciendo, está derribando barreras profundas de división y de separación, y a través de su espíritu Él nos está mostrando la belleza del cuerpo del Mesías, el cuerpo del Mesías, y Él es la cabeza de ese cuerpo. Así que nos está enseñando a amar el cuerpo, y eso es una gracia muy grande para este tiempo. Sí, María. Sí, Patricia. Sí, también hoy compartiendo con el grupo de intercesión, orando por los musulmanes, también nos llega mucha información. Sabemos que muchos países están recibiendo refugiados, bueno, no muchos países, pero hay países muy comprometidos que están recibiendo refugiados, gente desplazada de guerra, de distintos conflictos, y también se está dando la reconciliación, gracias a Dios, de musulmanes con otras razas, con otros pueblos, con otras naciones. Y hoy día se enfatizaba eso y se pedía oración para que esto siga sucediendo, porque la verdad es que toda la humanidad es como que se ha salido de su lugar, ha salido de sus países y están desplazados hacia otros países. Y Dios está uniendo todas estas cosas para lograr una verdadera unidad entre todos, y que se caigan todas las discriminaciones, todos esos sentimientos de odio que hay de unos hacia otros. Amén. Realmente es lo que una está sucediendo. Es una obra del Espíritu. Gracias, Patricia. Gracias. Vamos a ir cerrando porque ya Luciana tiene tres hijas y tiene un esposo, tiene una casa. Claro, tiene. Así que vamos a ir cerrando, si les continuar. parece bien, y vamos a pedir al pastor Manuel Llorente que esté orando, Agustín. Pastor Manuel de México. Wow. Sí. Y le vamos a pedir también al hermano Gabriel, que también puede hacer una oración por Argentina, digamos desde Argentina. Para la hermana Luciana le vamos a bendecir.
Porque ¿quién va primero, el hermano Gabriel o un servidor? Bueno, ya que adelante, Manuel, Pastor Manuel. Señor, nos acercamos a tu trono, Señor, para pedirte, Señor, unidad en el amor tuyo, Padre. Señor, sabemos que en este tiempo nos has unido hombres y mujeres muy, pero muy importantes en tu evangelio, Señor, para que tu evangelio también se expanda en el mundo entero y prevalezca la unidad y el acuerdo que tenemos que tener todos unidos, porque tú quieres ver a un pueblo unido antes de tu venida, Señor. Te damos las gracias por esta reunión del cielo a la tierra y también por haber utilizado como un instrumento muy valioso a mi amada y compañera de milicia, Luciana, allá en Argentina. Bendigo a todos los que están aquí presentes y también te pedimos, Señor, que tú vayas como poderoso gigante adelante de todas las naciones del mundo y que unas a tu pueblo. También te pedimos por las naciones que están en conflicto hoy en día, que es Ucrania y Rusia. Ahí también tienes un ejército empoderado, Señor, un ejército que también necesita de todos nosotros, que también vamos a estar haciendo tu voluntad juntos, orando y intercediendo por todas las naciones del mundo y por estas naciones también. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás siempre, Señor, para bien para tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Pastor Manuel. Amén. Adelante, Gabriel. Padre, te damos las gracias porque nos has permitido escuchar a tu hija Luciana. Gracias porque ella es una hija de Israel, tu pueblo escogido, una hermana mayor para nosotros, los gentiles. Señor, gracias por la claridad con que has permitido que ella nos exprese tu palabra, nos transmita esta enseñanza tan hermosa, tan profunda del pesar. Señor, bendecila. Padre, cúbrela con la sangre de Jesús, a ella, a su querido esposo, a sus 3 hijas. Cubre su hogar con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y que tu Espíritu siga rebosando en ella y en todo su hogar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.